Y si les dijera que mientras dos naciones históricamente enemigas acaban de firmar la paz, a unas pocas fronteras de distancia, las alarmas de guerra total se han encendido. Mientras esto ocurre en el tablero global, Latinoamérica vive una de sus peores tragedias humanitarias en décadas, y las tecnológicas se enfrentan a un callejón sin salida que podría cambiar la inteligencia artificial para siempre. Bienvenidos a un análisis semanal a fondo donde no nos quedamos en la superficie. Hoy vamos a conectar los puntos de lo que realmente está pasando en el mundo. Prepárense porque lo que verán en los próximos minutos une la geopolítica de Washington, los secretos desclasificados de los tribunales y el futuro de nuestra región. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano, periodismo independiente. Comenzamos. Vamos directo al grano. Medio Oriente está viviendo un momento de tensión bipolar extrema. Por un lado, Donald Trump acaba de declarar formalmente que Irán violó el alto al fuego tras perpetrar un ataque directo contra un buque de carga en aguas internacionales. La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. Fuentes oficiales confirman que Estados Unidos atacó objetivos en Irán como represalia inmediata a este golpe con drones contra la embarcación mercante. La tensión militar está en su punto más alto del año. Pero aquí viene lo fascinante si conectamos los puntos. Mientras el Golfo Pérsico arde, en el Mediterráneo ocurre un hito histórico. Israel y Líbano acaban de firmar un acuerdo marco de paz. Sí, oyeron bien. Dos vecinos en conflicto histórico deciden dar un paso diplomático crucial justo cuando la tensión con Teherán explota. ¿Qué significa esto? Que la diplomacia se está reconfigurando a una velocidad vertiginosa. Unos firman la paz para blindarse mientras otros cruzan líneas rojas. Pero la tensión militar en Medio Oriente no es el único frente donde se libra una batalla silenciosa. Viajemos a Asia, porque esta semana una filtración masiva ha dejado al descubierto las entrañas del control digital. Más de 700 documentos internos y confidenciales han revelado exactamente cómo opera el sistema de censura en China. Esos archivos detallan una infraestructura milimétrica para vigilar el comportamiento en línea, bloquear la disidencia en tiempo real y moldear la opinión pública. Y esto tiene un impacto directo en sus vecinos. Ante el temor de que estas mismas tácticas de control crucen la frontera, Taiwán ha comenzado una revisión urgente de sus leyes de seguridad nacional. El gobierno taiwanés busca blindarse frente a lo que denominan una represión transnacional ligada a Beijing. No estamos hablando solo de amenazas de invasión física con barcos o aviones, sino de operaciones psicológicas, hackeos y persecución de activistas fuera de las fronteras chinas. El estrecho de Taiwán está más vigilado que nunca. Dejamos el tablero militar para mirar una realidad desgarradora en nuestro propio continente. Sudamérica está de luto y en alerta máxima. Los reportes que llegan desde Venezuela tras los devastadores terremotos son críticos. Se confirman oficialmente 920 fallecidos y la alarmante cifra de más de 51,000 personas desaparecidas. La magnitud de la catástrofe ha obligado a la llegada masiva de rescatistas extranjeros e internacionales que intentan remover los escombros contra reloj. En este canal nos solidarizamos con las familias afectadas. Esto no es solo una crisis geológica, es un recordatorio de la vulnerabilidad de las infraestructuras de nuestra región y un llamado urgente a los derechos humanos y la cooperación internacional. Mantendremos el seguimiento detallado de las labores de rescate. Volvamos a Washington, porque la agenda económica y tecnológica de la administración Trump se está radicalizando. Primero, en el plano ideológico, el mandatario ha catalogado formalmente al comunismo como la mayor amenaza desde la fundación de la nación, preparando el terreno para una ofensiva política interna y externa. Pero la verdadera batalla actual se libra en los bolsillos y en los servidores de Internet. Atentos a esto.
Trump ha lanzado una severa advertencia global, amenazando con un arancel del 100% a todos aquellos países que decidan imponer impuestos o tasas a los servicios digitales de las empresas estadounidenses. Si tocas a las Big Tech de Estados Unidos, tu economía pagará el doble en la frontera. Y hablando de tecnología, el gigante de los semiconductores, Nvidia, ha puesto los puntos sobre las IES. Su CEO acaba de priorizar la seguridad con una frase contundente: usar chips ilegales de inteligencia artificial es un callejón sin salida. En plena guerra de suministros con Asia, el mercado negro de hardware está intentando saltarse las regulaciones, y el líder de la industria advierte que esto solo compromete la ciberseguridad global. Y en este escenario de ciberseguridad, la inteligencia artificial se ha convertido en el arma geopolítica definitiva. Conectemos esto con lo que acaba de decidir la Casa Blanca. La administración Trump ha dado un paso audaz al permitir la liberación de Mythos, el nuevo y potentísimo modelo de IA de Anthropic, pero de forma exclusiva para ciertas empresas estadounidenses clave. En un momento donde el CEO de Nvidia advierte que usar chips ilegales es un callejón sin salida, el gobierno de Estados Unidos decide mover ficha primero, limitando el acceso a su IA más avanzada para evitar que potencias extranjeras como China repliquen o roben esta tecnología. Y para profundizar en este tema, Líderes del Mundo Hispano produjo la serie Revelando la Inteligencia Artificial, el impacto en la raza humana, que se estrenó esta semana de forma exclusiva por nuestra plataforma de Epoch TV. Les dejamos más información al término de este análisis. Y ahora conectemos los puntos con lo que ha sido una semana verdaderamente histórica en México. El país se mueve en 3 frentes simultáneos: infraestructura, economía familiar y diplomacia de alto nivel. Primero, hablemos de lo que nos afecta a todos al llegar a casa. Tras los reportes en la prensa nacional sobre fallas y apagones en el suministro eléctrico que afectaron a cerca de 20 estados debido a la sobrecarga y falta de modernización de transformadores, el gobierno federal dio un golpe sobre la mesa. En la mañanera se lanzó el histórico Plan de Crecimiento de Energías Renovables, anunciando una capacidad de 32,000 megawatts, donde el 70% provendrá de fuentes limpias. Un megaproyecto de la CFE que busca blindar la soberanía energética de cara al futuro. Pero en los hechos, ¿será suficiente el uso de energías renovables para abastecer la demanda? Especialmente considerando que varios países en Europa y Norteamérica ya están buscando otras fuentes de energía para hacer frente a la creciente demanda en sus regiones. Por otro lado, el INEGI acaba de reportar que la inflación en la primera quincena de junio se desaceleró sorpresivamente y se ubicó en un 3,55% anual. Esto quedó por debajo de lo que esperaban todos los analistas. Los responsables de este respiro, alimentos clave como el jitomate, el huevo y el chile, registraron bajas importantes. Una cifra clave que llega justo en la víspera de que el Banco de México defina los próximos pasos de la política monetaria nacional. Y para cerrar con broche de oro en el plano político, Palacio Nacional fue el escenario de un hito que culmina 7 años de distanciamientos y tensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió de manera oficial al rey Felipe VI de España, marcando el regreso de la máxima diplomacia entre ambas naciones y abriendo una nueva era de cooperación. México juega fuerte en el tablero internacional. Bajamos un momento a los Andes. Perú define su rumbo político. Los jurados electorales ya han comenzado de manera oficial a proclamar los resultados correspondientes a la segunda vuelta presidencial. En un clima de profunda polarización, Keiko Fujimori ha salido a la palestra pública declarando que su visión ya está puesta firmemente en los próximos 5 años, lanzando además un llamado urgente a la unidad nacional en el país. El desenlace institucional de Perú será clave para la estabilidad del bloque andino en este tramo
de 2026. Y si de giros políticos históricos en la región hablamos, tenemos que poner la lupa obligatoriamente en Colombia, donde se acaba de cerrar una de las elecciones más reñidas e intensas de su historia reciente. El Consejo Nacional Electoral ha declarado oficialmente como presidente electo al conservador Abelardo de la Espriella para el periodo de 2026 a 2030. Tras un escrutinio final, superó al candidato de izquierda, Iván Cepeda, por una diferencia de apenas 251.854 votos, logrando 12.9 millones frente a los 12.7 millones de su rival, en un importante ejercicio de madurez democrática que alivia los temores de un estallido social. El propio Iván Cepeda ha salido públicamente a aceptar la victoria de la Espriella, asumiendo que liderará una oposición constructiva. Con la llegada de este abogado penalista que promete mano dura contra el crimen organizado y una política económica de corte liberal, Colombia da un drástico e histórico timonazo hacia la derecha, reconfigurando por completo el equilibrio de fuerzas ideológicas en toda Sudamérica. Mientras esto ocurre en el sur del continente, la política interna de los Estados Unidos está viviendo un auténtico choque de trenes en el Congreso. En una jugada política, Donald Trump ha frenado por completo el avance de una esperada ley de vivienda, lanzando un ultimátum a los legisladores. No se aprobará ningún fondo ni proyecto inmobiliario hasta que el Congreso apruebe primero la ley SAFE, orientada a exigir pruebas estrictas de ciudadanía para poder votar en las elecciones. Trump está utilizando su influencia legislativa para blindar el sistema electoral antes de ceder un solo dólar en la agenda doméstica. Y para cerrar, veamos en Estados Unidos dos temas judiciales y de salud pública que los sorprenderán. En primer lugar, un juez federal acaba de lanzar un ultimátum directo al Departamento de Justicia. Deben desclasificar más archivos relacionados con el polémico caso de Jeffrey Epstein o explicar de manera detallada y legal por qué no pueden hacerlo. La presión social por la transparencia total vuelve al ojo del huracán. Por otro lado, los informes especiales revelan las entrañas de una red de corrupción corporativa. Se ha destapado cómo opera el fraude sanitario en los Estados Unidos, un esquema basado en pruebas médicas falsas, un exceso desmedido en la prescripción de medicamentos y costosos injertos innecesarios dirigidos a inflar las facturas de los seguros. Curiosamente, en medio de este panorama de auditoría médica, Trump acaba de nombrar a un nuevo adjunto para trabajar codo a codo con Robert F. Kennedy Jr. en la reestructuración sanitaria del país. ¿Lograrán limpiar el sistema o estamos ante una nueva tormenta institucional? Como pudieron ver hoy, el mundo de junio de 2026 se mueve rápido. La diplomacia firma la paz en un lado mientras los drones atacan en otro y la justicia desentierra secretos que muchos preferirían dejar ocultos. Pero la opinión más importante es la suya. ¿Creen que este ataque mutuo entre Estados Unidos e Irán escalará a mayores? ¿O el acuerdo de Israel y Líbano es una señal de que la paz es posible? ¿O qué opinan del ultimátum sobre los archivos de Epstein? Déjenoslo saber en los comentarios de abajo. Denle me gusta si este resumen les aportó valor. Y no olviden suscribirse activando la campanita para no perderse las conexiones de puntos que hacemos cada semana. Gracias por acompañarme. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis semanal. Usted enciende su teléfono, revisa su cuenta de banco, camina por la calle y piensa que su vida es privada. Pero mientras me está viendo, una tecnología invisible y ultra secreta financiada por los gobiernos más poderosos del planeta ya sabe qué compró hoy, con quién habló y qué va a hacer mañana. Eso ya no es ciencia ficción, es el mundo real. Bienvenidos al primer episodio de nuestra serie especial revelando la inteligencia artificial, el impacto en la raza humana. Una producción de Líderes del Mundo Hispano publicada por The Epoch Times en español.
Hoy no venimos a hablar de tecnología aburrida. Venimos a descubrir cómo estas supercomputadoras se usan para cazar a los cárteles de la droga, pero también cómo podrían estar atrapando su propia libertad y su dinero en una red de vigilancia masiva. Y para entender hacia dónde va la humanidad, nos acompaña un experto implacable en economía, activos reales y el control de las máquinas, Christian Briggs. Quédese con nosotros, porque hoy descubrirá la verdad que pocos se atreven a contar. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano, periodismo independiente. Comenzamos. Compartían sus pasatiempos favoritos, información sobre sus hijos, fechas de nacimiento, aniversarios, dónde estudiaron, si les gustaba pescar o leer libros. Todas esas cosas que antes habríamos mantenido en un ámbito mucho más privado. Información que normalmente no le contaríamos a extraños. Sin embargo, terminamos entregándosela toda a extraños. Y pensábamos que esto era para nuestro beneficio. Para conectar con otras personas, reencontrarnos con familiares perdidos o volver a relacionarnos con amigos de la universidad o colegas de trabajo. Pero en realidad, lo que estábamos haciendo era entregar voluntariamente toda nuestra vida a una empresa. En realidad, a varias empresas, tanto Facebook como todas aquellas que compraban y comercializaban esa información. Por eso, cuando te preguntas por qué recibes determinados anuncios mientras usas Instagram, Meta, lees noticias o navegas por TikTok, la respuesta es que saben quién eres. Esto va mucho más allá. Lo que han hecho es organizar una verdadera apropiación de la información privada más íntima de las personas. Y pronto veremos cómo la inteligencia artificial, que se refiere a sistemas informáticos capaces de realizar tareas complejas, que históricamente solo podían llevar a cabo los seres humanos, como razonar, tomar decisiones o resolver problemas, lleva esto a otro nivel. A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando, surge la pregunta: ¿cómo sabe todas estas cosas? La respuesta es simple. Nosotros mismos entregamos esa información. Si alguna vez has publicado fotografías de tus hijos, toman esas imágenes y crean identificaciones digitales. Siempre me ha parecido interesante cómo las comunidades de inteligencia, los gobiernos e incluso los sistemas de justicia, las instituciones que existen para proteger a los ciudadanos, en ocasiones terminan trabajando dentro de entornos donde también operan organizaciones criminales. Por eso, aunque la inteligencia artificial será capaz de analizar enormes cantidades de información, identificar patrones y determinar quién dirige una organización criminal o un cartel, surge una pregunta inevitable. Si la tecnología puede identificar a todos los integrantes de esas organizaciones y a quienes las dirigen, ¿por qué no se detiene a todos? Y es precisamente por revelar estos secretos que las plataformas tradicionales y las redes sociales nos han desmonetizado y limitado el alcance. No quieren que usted sepa cómo funciona el sistema. Por eso, este episodio es demasiado peligroso para YouTube. Si quiere descubrir la entrevista completa, saber cómo proteger a su familia de este control digital y ver el desenlace sin censura, tiene que ir ahora mismo a nuestra plataforma exclusiva en Epoch TV. Vaya a elepoch.com y ve el episodio completo de Revelando la Inteligencia Artificial, el impacto en la humanidad. Aquí abajo les dejamos el link. Recuerde que el conocimiento es su única defensa. Soy Jen García y los esperamos en elepoch.com.